Bueno, pues directamente con Carmela Cobo vamos a hablar ya, antes de que se nos haga más tarde. No me habéis puesto la cabecera, que Carmela Cobo tiene su cabecera, Se lo va a perdonar hoy. ¿Se lo vamos a perdonar, Carmela? Sí, Buenas noches. Buenas noches. Me alegro mucho de verte. Igualmente. Éxito, y lo comentan así los jóvenes. Hombre, los jóvenes en un horario lectivo, que vaya alguien y les dé una charla, pues hay veces que lo aceptan bien, digo, a adolescentes, estudiantes de instituto. Que vaya alguien y le dé una charla, pues, te puede caer bien, te puede caer mal, y dices, qué pestiño no va a dar. Pero sin embargo, la charla que dio, además interactiva, Carmela, en el Instituto Cástulo, tengo entendido que fue magnífica y con una receptividad absoluta por parte de los jóvenes, porque se hablaba de la sexualidad en los adolescentes. Es así, ¿no? O sea, Sí, entregados ya, y entregadas, los es niños cierto, y niñas. es Bueno, cierto. niños y niñas, hablamos de edad. De tercero de eso, o sea, ya 14, Estamos ya 14 años, 14, 15 años. Y muy bien, ya lo he hecho el año pasado también estuve con ellos, y en el Instituto de Sabiote he estado también en esta semana. Entonces, como ha sido toda la semana dedicada a ellos, he dicho el programa también para ellos. Muy bien. Porque se nos quedaron muchas preguntas que no pudimos contestar, y entonces pues, y como dato curioso te voy a decir que hoy a mediodía, estando en casa comiendo, me ha llamado una de las alumnas del Instituto de Cástulo para hacerme una consulta, para preguntarme una cosa, y con una naturalidad y yo de verdad me alegro un montón, me alegro de que me utilicen como recurso para esta tiene que ser muy satisfactorio Pues sí lo es. Y además eso, que los ves que no les da vergüenza. Además he conseguido con una dinámica hacer que pregunten sin ningún pudor, porque me lo hacen por escrito antes de que empiece la charla. Entonces, vale. consigo que pregunten sin ningún pudor, porque nadie va a saber quién ha hecho la pregunta. Sí. Y entonces después, pues... Pero luego surgen preguntas orales, o sea, claro, luego cuando estamos contestando las del se papel, malentonan y dicen... levantan su mano y empiezan, bueno, y esto, y aquello de más allá, y siguen preguntando, y están los profesores, y ellos con los profesores dentro son capaces de hablar, y es muy gratificante, porque dice una, bueno, algo está cambiando. ¿Y qué dudas tiene una joven o un joven de 14, 15 años con respecto a la sexualidad, con respecto al sexo? En cuanto a eso, precisamente por eso pensé en el programa, porque dije, bueno, es bueno que los padres sepan las dudas que tienen su hijo adolescente. Ahí estamos, claro. Y que incluso si están viendo el programa, pues les sirva como de acicate para poder entablar una conversación con ellos. Pues, y tú también dudas sobre esto, y tú también te preguntas... Ojalá surgiera ese debate ahora en casa. Claro, no debate, esa conversación en casa ahora. Entonces yo dije, padre e hijo, sería muy interesante utilizar el programa para que los padres, porque los niños, los jóvenes estuvieron allí y estuvimos hablando, y yo intenté contestar casi todas las preguntas, porque además coincidían en muchas. Lo cierto es que uno de los temas que más le preocupa es la masturbación. Te preguntan sobre si masturbarte mucho es malo. Ciego, ni a eso, ¿no? Exactamente, sobre si se van a quedar ciegos. Eso ya pasó, eso ya era de otra época, eso lo sufrimos otros, pero ellos, gracias a Dios, ya no sufren esa. Pero sí que preguntan por qué pasa si te masturbas mucho, es bueno masturbarse, es malo masturbarse, todas esas cosas les generan, y entonces pues sí que lo resolvimos. Pero a los padres, por ejemplo, me viene muy bien esta pregunta para introducirme en cómo nos tomamos en casa esto de que hay que generar un espacio donde y una intimidad donde el joven tenga esa libertad de masturbarse sin que nadie le acuse o le investigue o le presione o le vigile. Hombre, tampoco lo va a hacer Claro, no, pero si nosotros vemos que nuestro hijo o nuestra hija se encierra en el baño, tampoco es plan de por cerrar la puerta, ¿qué estás haciendo? Que lleva una hora, pues vamos a generar un clima donde el joven tenga su independencia, vamos a dejarlo, si quiere tener pestillo en su habitación, vamos a generar la costumbre de llamar a su habitación siempre que esté cerrada la puerta, si no tiene pestillo.
son cosas que parecen insignificantes y que a los padres a veces se nos pasan por alto, pero los jóvenes tienen esa necesidad de tener. ¿Qué necesidad tenemos de que lo hagan a escondidas, con miedo, con vergüenza, sintiéndose culpables o fuera de casa? No lo disfrutan, claro. Cuando lo pueden hacer en su casa, que es su zona de confort, debería de ser la casa la zona de confort. Entonces, es algo que sí que me gustó la idea de hablarlo aquí en el programa. A ver, padres, ¿cómo tratamos nosotros la intimidad de nuestros hijos? ¿Se la fomentamos, la dejamos o los vigilamos, les interpelamos, les preguntamos y les generamos tensión? Porque claro, es cierto que yo les explicaba a los jóvenes de la masturbación no es mala, hasta tal punto que es una herramienta terapéutica. En consulta, los sexólogos utilizamos, y a veces tenemos que enseñar a las personas que han perdido la capacidad de sentir placer, a volver a entrar en contacto con su cuerpo y con su forma de sentir, y tenemos que enseñarla a masturbarse. O sea que fijaros hasta qué punto no es mala la masturbación, pero es mala como cualquier otra conducta humana cuando te supera. Cuando es adictiva, ¿verdad? Ahí está, claro. cuando comer es buenísimo y si no comes te mueres, pero cuando eres un comedor compulsivo necesitas terapia. Los excesos no son buenos. Claro que sí, yo les decía, y preguntaban... ¿es malo? ¿Es cierto que tiene algo que ver con la eyaculación precoz? Y yo les decía, no es que sea la eyaculación precoz causa siempre de la masturbación, pero sí que puede ser un hábito. Si tú la masturbación la vives como algo pecaminoso, malo, rápido, que tienes que hacerlo a escondidas, genera una costumbre de que tu respuesta sexual sea muy rápida, y cuando luego tienes relaciones con una mujer o quieres tener relaciones y controlar para que la relación sea más larga, más placentera, más duradera, tú ya has creado un hábito en la rapidez que puede abocar, influir, claro que sí, puede ser una de las causas que provoque eyaculación precoz en los hombres jóvenes que empiezan a tener relaciones sexuales. Si han tenido un hábito, pero si tú lo vives como una relación contigo mismo, una manera de proporcionarte placer en la que no te sientes culpable y que te sirve para conocer tu cuerpo y para luego ser capaz de enseñar a los demás lo que tu cuerpo necesita para disfrutar, pues es maravillosa. Es la manera, y además yo le decía, es la primera conducta sexual que debe de tener el ser humano. Yo antes de ponerme a practicar sexo con otra persona, debo conocer lo que yo, dónde yo siento, cómo a mí me gusta el contacto conmigo mismo, porque eso es lo que luego nace desde chiquitito. Ahí está. Bueno, ahí, a ver, hay personas que encuentran o descubren ese placer antes y otras que lo descubren después, pues incluso por casualidades, pues sobre todo en las mujeres es muy raro. Vamos a ver, es muy raro, es más difícil. Pero los niños, pues sí que suelen descubrir muy pronto que les resulta placentero, y es cierto que muchas veces, anda ya, déjate el pito, ¿no? Muchas veces a los críos chicos los vemos que descubren que aquello les gusta, tocarse aquello. Entonces hay que ir educando en, bueno, pues eso es privado, eso es como ducharte, tú no vas desnudo por la calle, pues esto es una conducta que no puedes hacer en el salón cuando estamos todos viendo la tele, tienes que hacerlo, y no es una conducta para estarla haciendo todo el día, la tienes que dejar para momentos, hay que ir educando a los niños. Y es cierto que, claro, cuando el niño descubre o la niña que aquello le produce placer, pues lo quiere repetir, como la ratita de la palanca, eso es así. Entonces, perdona, Carmela, con respecto al número de veces, ¿preguntaban ellos por un número recomendable? No, ellos decían eso, si me masturbo todos los días es malo, y entonces yo les decía, bueno, aquí no hay tiempo, esto, cada persona tiene una necesidad, igual que luego en una pareja, los dos no tienen las mismas necesidades de tener relaciones sexuales, es muy difícil que haya una pareja que a los dos le apetezca siempre las mismas veces, eso es imposible casi. Entonces, lo que tenemos es que ajustarnos un poco cuando es en pareja. Pues es cierto que hay personas que en solitario necesitan o tienen necesidad de masturbarse muchas veces, y otras personas pues que lo hacen esporádicamente cuando... Entonces, esto es un traje a medida. Cada uno se lo construye dependiendo de sus características y de sus necesidades. Y ya está. Claro. ¿Y qué más dudas le surgen a pues, los adolescentes? Otra cosa que les preocupaba mucho era la primera vez.
¿Cuándo tengo que hacerlo la primera vez? Soy muy joven si tengo 14 años. ¿Cuándo? Y era otro tema que yo también... ¿Y ahí la profesional qué le dice? Pues la profesional le dice, como le hemos dicho con la masturbación, es un traje a la medida. Cada persona, tú tienes que ser consciente de que practicar sexo con otra persona, hablábamos además en el colegio de la ética de las relaciones. Y la ética de las relaciones tiene que estar impregnada de ética de igualdad, ética de reciprocidad, ética de consentimiento, ética, porque somos dos personas distintas que vamos a hacer una conducta en conjunto que nos debe de ser placentera a los dos. Entonces, tienes que encontrar la persona correcta, tienes que estar segura de que quieres realizar esa conducta, tienes que asegurarte de no correr riesgos innecesarios. O sea, no se trata de que porque en mi grupo todos lo han hecho ya, yo ya tengo que hacerlo. Tanto ella como él. Exactamente. No se trata de, no te puede empujar el grupo, no te puede empujar la pareja, no te puede, debes de ser tú la que vayas dando los pasos consecuentemente. O sea, primero me informo y eso no corro riesgo, lo tomo como lo que es, una relación de iguales que debe de ser placentera, que no debo ir a ella presionado, que no me pueden obligar, que tengo que tener el consentimiento de la otra persona. En fin, analizábamos todas estas cuestiones importantes para la primera vez y después decíamos, es la persona la que se construye su traje a su medida. Porque puede llegar a, si no a traumatizar, pero sí a marcar una primera relación mala, o sea, no placentera, o no sé, o envuelta en, no sé, que no sea... Porque quizá la primera no va a ser placentera, porque siempre se ha dicho que la primera, yo es que no me acuerdo ya, pero bueno, que no va a ser placentera. Pero te puede llegar Normalmente, muy placentera, vamos a ser realistas, no resulta, pero es por el desconocimiento. Sí, claro, pero te puede llegar a marcar si no estás rodeada de una serie de condicionantes. Por supuesto que te puede marcar. Y además, de hecho, yo he tenido en consulta personas que no podían practicar sexo en la postura en la que lo practicaron la primera vez. Caray. Porque no sentían ningún placer. Al contrario, sintiéndolo, ya teniendo relaciones, después de mucho tiempo, y entonces analizábamos qué pasaba con esa postura y descubríamos que fue la primera vez, con la persona menos indicada, forzada por la situación, y entonces esa persona asocia esa postura a esta situación y no quiere volver a repetirla. O sea que claro que te puede marcar. Por eso yo los invitaba a decir, no tengáis prisa, elegir bien la persona, estar seguros de que eso es lo que vosotros deseáis. Si es lo que tú deseas, por supuesto que toma tus medidas, no corras riesgo. Analizábamos todo lo que envuelve a una primera relación sexual y después ya decíamos, eres tú el que decide. Pero ni pueden decidir tus padres, ni pueden decidir tus profesores, ni tu grupo de amigos, ni tu pareja. Eres tú el que decide lo que quieres hacer. Entonces, pues, bueno, yo creo que se le ha aclarado. Partiendo de la prevención, esa primera vez, bueno, partiendo supuesto, de la prevención por encima de todo. Eso es algo que siempre me gusta apuntarle. No me gusta hablarle a los jóvenes porque hasta ahora como que parece que antes no se hablaba, pero luego hemos estado en una época en la que se hablaba solo para avisar de los riesgos, los peligros, y a mí tampoco me gusta ponerle a la sexualidad connotaciones negativas, porque en realidad es algo placentero, porque había un joven que levanta la mano y me dice, ¿pero de verdad está tan rico eso? Y le dije yo, hombre, ¿qué quieres que te diga? Los profesores y yo nos reímos mucho porque le dije, hombre, ¿qué quieres que te diga? Bien hecho y con la persona adecuada, claro que está rico. ¿Por qué te crees que lo repetimos? ¿Por qué te crees que la especie no se extingue? Claro que sí, pero tenemos que llegar a todo eso que te he dicho. O sea, es gracioso porque es verdad que decía, pero de verdad te da rico. Vamos a ver. Ahí surgirían quizás algunos de alrededor que dirían, pues sí. No, claro, hombre, entre ellos estábamos mucho. Pero la verdad es que no, que fueron muy sinceros y fue de verdad una reunión, tanto la de aquí del Instituto de Linares como el de Sabiote, muy gratificante y además vi lo que se parecen, porque en realidad la población es distinta, Sabiote no es igual que Linares, ni muchísimo menos, pero sin embargo los jóvenes coinciden en las mismas preocupaciones, en la necesidad de saber. Había algunos que decían, ¿cómo le hago entender a mi madre y a mi padre que soy adolescente y que ya tengo que empezar a relacionarme, a tener relaciones? Y yo le decía, pues, como lo estás haciendo aquí, ahora mismo.
sentándote tranquilamente con ellos y explicándoles que ya eres mayor, que tomas tus decisiones, que tomas tus precauciones, que sabes lo que haces, y verás cómo se tranquilizan y no te agobian ni te presionan. Ahora, infórmate, asesórate y preséntale a tus padres, pues eso, como un plan de negocio. Esto es lo que yo me traigo entre manos, pero ni soy tonta ni soy tonto, ni voy a lo loco, sé lo que me hago, me informo, tomo mis precauciones, y entonces verás como, ya te digo, como tus padres consideran que en realidad estás preparado o estás preparada para dejarte tomar tus decisiones, aunque a los padres nos va a costar siempre mucho, pero es cierto que necesitamos que los jóvenes, necesitamos abrirnos un poco a los jóvenes y crearles ese espacio. Hombre, porque yo entiendo... hablamos de esa generación, 14, 15 años. La media de edad de los padres, bueno, pues ponemos 25, pues no sé, pues está en los 40, 40 y algo, 40 años. En el año 2004, en 2014, deben de ser de media mente abierta, ¿no? Bueno, nos cuesta mucho. No, porque yo empiezo a echar cuentas de edad y digo, bueno, algo de mente abierta sí. Claro, deberíamos. No son padres de 40 años, de niños con 14... en el año 60. Claro, no, pero... Ha cambiado mucho. Pero la sexualidad todavía nos cuesta mucho. O sea, sigue siendo para los padres, sigue siendo... Para vamos a meternos todos, sigue siendo muy complicado. Un tema de decir... Incluso padres muy... Eres muy joven todavía, muy ¿no? innovadores, muy modernos, sí. Y muy... Cuando nos topamos con la sexualidad vemos que... Somos de que nos cuesta ya tendrás tiempo, que tú eres muy joven que todavía. La sexualidad, a lo mejor la nuestra, todavía la... Pero la de los hijos... Sí, por eso digo que somos muy de decir... ya tendrás tiempo, sí, si eres joven, antes que afrontar esa conversación. Pero bueno, yo lo que pretendo con este programa de hoy es eso, presentar la realidad de nuestros adolescentes. Esto es lo que yo me he encontrado en los institutos, señores, y son sus hijos. Los hijos de los perfectamente espectadores. Extrapolable lo que piensan Ahí ellos. Está, son sus hijos y los míos. Yo tengo un hijo de 13 años, otra de 15 y otro de 18. O sea que son sus hijos y los míos. Esto es lo que presentan y lo que se preguntan y las necesidades que tienen. ¿Por qué tienen que buscarlas fuera? Señores, vamos a darles soluciones en la casa. Vamos a ser los padres los que les presentemos soluciones. Y ya digo, al principio nos puede costar porque... al igual que hablando con los jóvenes, hablando con los padres, yo les decía, en un AMPA, en un colegio de Úbeda, en un AMPA yo les decía a los padres, ¿creéis que necesitamos hablar con nuestros hijos de sexo? Y decían todos sí. Digo, pero lo tenemos muy fácil, porque igual que hablaron nuestros padres con nosotros, lo hacemos con los nuestros. Y claro, todo el mundo se rió muchísimo, claro, porque digo... Conmigo no hablaron. Conmigo no, y conmigo tampoco, y conmigo tampoco, y conmigo tampoco. O sea, lo tenemos complicado porque no hemos tenido modelo ni siquiera y porque nos cuesta mucho hablar de la nuestra propia, con que mucho más hablar con nuestros hijos de esto. Pero es que necesitamos hacerlo. Es que tenemos que crear ese espacio, ese diálogo, esa comunicación con nuestros hijos para que no necesiten buscar la información fuera. Vamos a ser realistas, esta es la situación, esto es lo que a nuestros jóvenes les preocupa. Jolín, vamos a presentarles soluciones, vamos a informarlos, vamos a darles recursos. Yo además le ofrezco recursos de páginas web, de programas de formación sexual, que hay ya muchos y muy buenos, totalmente gratuitos y abiertos para que los jóvenes se informen. Y se los presento y se los enseño y se los ofrezco para que ellos los manipulen y aprendan a cubrir. Y aunque por ley hace ya más de 20 años que la educación sexual debería estar en los colegios, es verdad que no existe. No existe, porque como se ha dejado para que se dé por criterio del colegio transversalmente en las asignaturas convenientes, pues al final, como a los profesores les cuesta tanto, no tienen recursos, no están preparados, terminamos por no darla, por hacernos como que... Y es una necesidad que los jóvenes tienen ya, y hay que cubrirla, y hay que preparar a los profesionales, y hay que darle a los profesores herramientas, y hay que hacer que esto sea un tema que se trate con naturalidad, y sobre todo en los colegios. Estamos educando, y esto es una parte muy importante del ser humano. ¿Por qué no la dejamos sin cubrir? ¿Por qué no educamos en este aspecto? Porque queremos que tengan idiomas, música, dibujo, arte, conocimiento, matemática, lógica, informática, queremos que lo tengan todo y la sexualidad se la seguimos negando. Yo es que no lo concibo. ¿Y depende también del tipo de colegio? No, creo que no. Que puedan tener hijos ahora mismo en esa edad adolescente, ¿no? Dicen, bueno, pues tendré que hablar con él.
Si eso se produce, en un caso, ya mereció la pena el ya ha programa. merecido la pena. Y si están viendo el programa los dos juntos, padres e hijo o hija, y eso ha provocado que empiece la conversación, pues hasta le perdonamos que no nos hayan escuchado y ustedes hayan ido a lo suyo, Desde luego. hablando y diciendo, pues mira, papá, pues sí, pues mira, pues a mí me pasa esto, me pasa lo otro, y el padre, pues mira, pues tienes que ir por aquí, tienes que ir por ahí. Lo mismo que Carmela hizo en el aula, pues que lo hagan los padres cada uno en su casa. Pues sí, sí. Sí, señor.